Adelante. Muy bien, muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Qué bendición hoy poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo se escucha ahí, mi paz? ¿Se escucha bien, hijo? Perfecto. Bueno, hermanos, me encuentro en otra ciudad, pero bueno, desde acá conectados en el mismo espíritu, cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado, cumpliendo con nuestra enseñanza para terminarla en el día de hoy. Venimos viendo el avivamiento, ¿verdad? Hoy es la última clase que tenemos de avivamiento. Sé que estoy convencido de que esta clase ha sido una gran bendición para cada uno de ustedes, que al terminar la enseñanza el día de hoy, yo creo que mañana, si se permite, mañana podemos colocar las 4 clases ya en YouTube, por si desean acceder nuevamente a los contenidos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla en este momento. De paz, si me haces el favor y me habilitas para compartir pantalla. Y voy a permitirme entonces. Listo. Listo, muy bien. Vamos a hacer hermanos, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca de los avivamientos de las 7 olas, 7 movimientos, 7 grandes despertares que hemos tenido en cuanto a avivamiento, en cuanto a la historia de la iglesia post-apostólica, post-biblia, digámoslo así. Y vimos de estas 7 olas, vimos también 3 grandes avivamientos que de verdad marcaron, de verdad dejaron huella en nosotros, y es el avivamiento de Rochester, el avivamiento de Gales y el avivamiento de la calle Azusa. Hoy, en esta noche, tenemos la oportunidad de ver, vamos a ver 6 personajes referentes, personas que han impactado el tema del avivamiento, han tenido avivamientos muy poderosos y que podemos sacar de ellos también unas enseñanzas. Tenemos inicialmente a John Wesley. John Wesley es aquel hombre que por allá en la época de 1800 más o menos, fue un hombre que fue fundador de la tradicional iglesia metodista, que hasta el día de hoy la conocemos. Ha sido un hombre de mucho renombre, de los más grandes avivamientos que se han producido. Ha sido este hombre es el referente del avivamiento en Europa. Eh, este hombre fue la persona que en ese tiempo Inglaterra pasaba por muchas cosas, pasaba por crímenes, por mucho licor, mucho trago, mucha pornografía, y gracias a este varón, pues el pecado que estaba tremendo en esa época, pues digamos que él pudo salvar a Inglaterra de muchas cosas, como les hablaba la clase pasada. Este hombre, gracias a su avivamiento, pues este hombre salvó a Inglaterra de caer en lo mismo que cayó Francia con la Revolución Francesa. Dios usó grandemente a John Wesley a través del evangelismo. Un hombre que le dio 10 vueltas a la tierra. Ojo con los datos que hoy te daré. Son datos que tenemos que tenerlos en nuestra mente. Un hombre que le dio 10 vueltas a la tierra evangelizando, imagínate. Tiene alrededor de 40,000 mensajes de todo lo que predicó. Un evangelista muy, muy tremendo. Y este hombre, ahí donde lo ven, este hombre inicialmente era un hombre que no había nacido de nuevo. Era un hombre que sin haber nacido de nuevo ya predicaba. Incluso ya era ordenado por esta iglesia metodista. Eh, él, él, él alababa mucho al Señor y lo reconocía como Salvador en sus prédicas. Este hombre creció mucho en los dones del Espíritu Santo,
Y él tenía algo muy claro y era que el Espíritu Santo era para todos los tiempos, ¿sí? Porque tal vez se hablaba solo de la iglesia apostólica, que el Espíritu Santo era solo para los apóstoles de la era de Jesús, ¿verdad? Pero no, el Espíritu Santo, este hombre empezó a hablar y creía firmemente que el Espíritu Santo estaba para todos los tiempos, tal como lo hemos venido viviendo, ¿verdad? Eh, él hablaba de que este hombre, eh, en cuanto a la profecía, este hombre tenía este don quiero hablarles acerca de que la profecía es el don de interpretar la voluntad divina y su propósito. Y él decía, esta será cumplida y pasará. También apoyándonos en el versículo 1 Corintios 13:8, donde habla el don de lenguas y el don de profecía, también en cuanto a las lenguas, estas serán destruidas y cesarán. En cuanto al conocimiento, él decía, esto pasará, pero perderá su valor y será reemplazado por la verdad. Así que este hombre influyó grandemente en Inglaterra y en todo el mundo, porque él nos ha mostrado también que los milagros aún continúan, los milagros aún están latentes. ¿Cómo hacía este hombre cuando evangelizaba para lograr que mucha gente viniera a escucharle? Pues la respuesta es que eh, este hombre estaba ardiendo, literalmente, ardiendo en avivamiento. Y cuando estamos ardiendo en avivamiento, entonces muchos vendrán y se asomarán y serán atraídos para ver el fuego. Ese es uno de los consejos, digamos, que él hoy está dando como legado a la iglesia. Él también decía, dame 100 predicadores que no le teman a nada más que al pecado y que no deseen nada más excepto a Dios. Y no me interesan que sean clérigos o que sean laicos, pero ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en los cielos y en la tierra. Así que este hombre era un gran predicador que creía mucho en el poder del Espíritu Santo para lograr impactar los corazones. ¿Y qué más podemos aprender de este hombre? Que, bueno, el primero decía, si el predicador está en fuego, pues muchos van a venir, van a querer ver el fuego, ¿verdad? Que está ardiendo. Y otra cosa que podemos aprender de él es que la indiferencia que hay en el mundo es mayormente el resultado de la falta de pasión en el púlpito. Este referente pues era un hombre apasionado por el púlpito. Vamos a ver un segundo referente, el cual he hablado mucho acerca de él desde que empezamos las clases. Se llama Charles Spurgeon. Este es un pastor bautista, pastor de la rama, ya vimos la rama metodista, ahora vamos a ver la rama bautista, donde este hombre era conocido como el príncipe de los predicadores. Déjame decirte que este hombre es el hombre más leído en toda la historia, todas sus prédicas. Quiero contarte que anteriormente las prédicas, aunque se estaban en acceso en el culto, pues este hombre también las publicaba para que a través de los escritos se expandiera el reino, digámoslo así, y tal como lo hace de pronto un folleto evangelístico en este tiempo, todos sus mensajes eran más, o sea, podía abarcar más de 63 volúmenes, todo lo que él predicó, más o menos entre 20 a 25 millones de palabras. Imagínate lo que este hombre significó para la iglesia, tanto para la bautista como para todas las iglesias, ¿verdad? En el año 1865 estos mensajes eran vendidos de manera escrita a más de 25,000 personas y traducidos en 20 idiomas.
Este hombre, Charles Spurgeon, predicó a más de 10 millones de personas en todo el mundo y es un hombre que no pasó por la parte de la universidad. Fue un hombre que fue más bien guiado por el Espíritu a través de la unción que el Espíritu Santo le había dado a este hombre. Lo preparó allí en privado, pero tenía una clara conexión con el Espíritu. Algo que también podemos ver acerca de Charles Spurgeon es que este hombre, un secreto es que este hombre, cuando predicaba en la iglesia, debajo de la iglesia había un sótano y él lo llamaba el horno de fuego, o lo llamaba, la gente lo llamaba también el generador de poder, esa planta de poder que simplemente al terminar un culto, los que salían de ese culto iban al sótano y las nuevas personas del segundo culto estaban allí en oración, los que estaban en el sótano, para que los que estaban en ese momento en culto hubiera un derramamiento del Espíritu Santo. Así que él a esto lo llamaba el horno de fuego. Es uno de los pocos pastores que, digamos, hacían este tipo de cosas. Él decía que sea el Espíritu Santo el que me guíe aún en las partes más pequeñas y menos importantes de los servicios. Era un hombre que llevaba tan solo una hoja de apoyo durante las prédicas. Era muy dado a que sus mensajes los hiciera más bien el Espíritu Santo. Él también fluía en dones espirituales, ¿sí? Y fue un hombre que supo mantenerse humilde a pesar del gran impacto que causó. Un hombre muy usado por Dios, muy reconocido, mucho renombre, pero supo mantenerse en toda la historia como un hombre humilde. Él tiene una frase y es lo que podemos aprender nosotros. Y él dice que el poder extraordinario es el poder extraordinario de Dios, más no el talento, lo que trae la victoria. Es la unción espiritual extraordinaria, no el poder mental extraordinario lo que necesitamos. Puede ser que el poder mental, sí, aquello con lo cual nosotros preparamos, predicamos, sí, la parte que nosotros, dirigidos por Dios, hacemos para presentar en un púlpito, eh, a eso le llamamos poder, digamos, poder mental. Pero puede que ese poder mental llene una capilla, puede que hayan maestros, pastores que prediquen muy bien, que tengan muy buena oratoria, que sepan manejar el público, todo eso es poder mental. Ese poder mental puede llenar iglesias, pero es el poder de Dios el que llena la iglesia, que tiene angustia del alma. Puede que el poder mental reúna a una congregación muy grande, pero solo el poder espiritual es el que llena las almas, ¿sí? Entonces hay que trabajar con ambas cosas. Hay que ser guiados por Dios para preparación de, 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 de las prédicas, del mensaje, de la enseñanza que demos, pero también tiene que ser el Espíritu Santo el que vaya llenando esas almas, que vaya satisfaciendo las necesidades. Por eso dice la palabra que antes de que pidamos las cosas que tenemos necesidad, ya nuestro Dios ya las sabe antes de que las pidamos. Entonces, qué bueno que a medida que nosotros nos esforcemos por buscar una palabra que también sea el Espíritu el que active esa palabra, que llene esas almas. Así que otra frase es que el avivamiento, que decía él, el avivamiento es como un huracán que trae caos donde quiera que va, ¿sí? Porque ¿por qué caos? O sea, pareciera, bueno, allí se trae caso, perdón el error, pero pareciera el caos ser una palabra negativa, pero se refiere a poner todo en el orden contrario, ¿sí? Porque generalmente vamos a la iglesia en un orden que no es el que Dios quiere darnos. Y Dios a veces nos pone todo patas arriba, perdón la expresión, como decimos aquí en Colombia,
para referirse a que todo viene como en una manera tranquila, en una manera humana, ¿sí? Tratando de tener un control humano, pero Dios quiere que soltemos ese control y para nosotros eso significa un caos porque pone todo al revés. De todas maneras, sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta y que tenemos que dejarnos direccionar. Bueno, el tercer gran referente de avivamiento se llama Dwight Moody. Dwight Moody es considerado, es de la época de 1817 a 1899. Es considerado el evangelista más grande del siglo XIX. Él alcanzó a más de 10 millones de personas y 100 millones de recorrido su ministerio, 100 millones de millas. Pues, por cada kilómetro creo que son 2 millas, si no estoy mal. Este hombre fundó 3 escuelas de gran renombre. Era una persona que fluía en los dones del Espíritu Santo. Su profesión era ser vendedor de zapatos. Este hombre fue llevado a un nivel espiritual desconocido a través de su oración en lenguas. Una persona que fluía en ese don del Espíritu Santo. Fluía. Esto también nos lleva a nosotros a considerar que nosotros debemos, de alguna manera como iglesia, no ser estáticos, no estar dentro de los asesinos del avivamiento, recuerdan la zona de confort, ¿verdad? Esto nos lleva a nosotros a pretender que nosotros debemos esforzarnos en conseguir nuevos niveles espirituales, en estar en oración, en pedirle al Señor constantemente, Señor, levanta nuestro espíritu, Señor. No me conformo con lo que yo tengo el día de hoy. Quiero ir por más, quiero seguir orando, quiero pedir avivamiento primeramente para mi vida, luego para los que me rodean y luego para toda la iglesia en general. Y cuando hacemos eso, también podemos pedir por un bautismo espiritual, que el Señor a través de la oración nos ponga a hablar en lengua, nos ponga a orar en lenguas, nos ponga en un nivel superior de oración, porque la oración en lenguas es otro tipo de oración, es una oración que tiene un poder espiritual mayor. Entonces, siempre nosotros debemos estar anhelantes, pidiéndole al Señor, buscando ese poder sea derramado sobre nosotros. Y es que nuestro mayor problema a veces es el de traficar con verdades no vividas. No podemos hablar de dones espirituales y todavía no haberlos experimentado por nosotros mismos. Es decir, que estaríamos tratando de comunicar lo que nunca hemos experimentado. Por eso podemos nosotros más bien pedirle al Señor que nos llene constantemente del Espíritu Santo. Eso es lo que debe estar también en nuestras oraciones para provocar un despertar de avivamiento. El cuarto referente del día de hoy es Smith Wigglesworth. Este señor es un evangelista, fue un evangelista que realizó, oiga bien lo que les voy a decir, milagros sorprendentes. Este señor hacía unas señales extraordinarias. Se dice que en su ministerio alcanzó 20 resurrecciones. Imagínate lo que hizo este señor. Levantó 20 muertos. Tremendo. Este señor recibió el bautismo del Espíritu a los 48 años de edad. Hoy que estoy cumpliendo 39 años, digo, Señor, todavía tengo tiempo, gloria a Dios. En su primera prédica, en la primera prédica que él dio, imagínate cómo el Espíritu Santo sustentaba a este varón. Hubo 15 sanidades en su primera prédica. Tremendo, ¿verdad? Era un hombre que decía, yo no soy erudito. Eruditos son aquellos que de pronto estudian, hacen grados, pues, doctorados. Bueno, es más bien un hombre de un solo libro, decía él. Ese solo libro es la Biblia. Este hombre trabajó de manera independiente, nunca estuvo bajo una denominación, aunque obviamente la respetaba.
Y este hombre murió a los 87 años sin ninguna enfermedad. Su muerte fue natural. Incluso hay un testimonio en su vida que fue sano de apendicitis. Imagínate pues el poder de Dios en la vida de este hombre. Tenemos el siguiente referente a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un teólogo, es un pastor misionero por allá en 1703 a 1758. Este misionero predicaba sobre 3 temas nomás: santidad, justificación y fe. En el ministerio de Jonathan Edwards había manifestaciones tremendas del poder de Dios. La gente convulsionaba, imagínate el poder de este hombre. Era un hombre que oraba y ponía a la gente a clamar, y luego después de eso llegaba el arrepentimiento a muchas almas. Este hombre fue rechazado por la iglesia tradicional debido a su predicación tan llena del Espíritu Santo. Esto nos lleva a nosotros a una enseñanza, y es que como pastores, como ministros o como siervos que tenemos ese poder del Espíritu Santo, lo que hacemos es atraer rechazo a nuestra vida, atraer que las mismas personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, ofendan al pastor. Por eso un pastor que lo ofenden es un pastor que está lleno del Espíritu Santo, porque siempre ese poder del reino de los cielos va a traer ese tipo de confrontación. De manera que Jonathan Edwards vivió el rechazo, así como lo vivió nuestro Señor Jesucristo también, y muchas otras referentes en la Biblia, personajes bíblicos y de la iglesia en general. Y esto nos lleva a nosotros a entender que vamos a sufrir rechazo a causa del evangelio. Está en un versículo, ¿verdad? Bueno. Tenemos por último referente a Billy Sunday. Este sí que es algo extraordinario. Este hombre era beisbolista profesional y evangelista. Este hombre, siendo un gran beisbolista con mucho talento, este hombre era muy rápido con las piernas. Entonces es tomado por Dios, y este hombre empieza una conversión acelerada, y este hombre fue tanto el amor que tuvo por el Señor que este hombre se retiró de su profesión cuando mejor estaba su profesión. ¿Sí? Hagan de cuenta ahorita Messi o Mbappé, que diga, no, ¿sabe qué? Me convertí al cristianismo, hasta luego. Imagínate, más o menos así fue la cosa, que en esa época en los Estados Unidos, pues el béisbol era el deporte insignia, el deporte más relevante, el más millonario. Este hombre, ahí donde lo veían, este hombre tenía mucho dinero, era un hombre que pues había ganado todos, era un artista, era una figura pública muy, muy reconocida en los Estados Unidos, y eso hacía que le abrieran puertas a esas almas de estratos altos, de clases sociales altísimas. Llegaba fácilmente a ellos, y muchos fueron salvos en esa clase social. Obviamente también atendía todas las clases. Y este hombre, la predicación de él era santidad y temor de Dios. En eso se basaba él, en esos 2 temas. Este hombre fue tan importante en los Estados Unidos que él promovió una ley que desde ese tiempo hasta el día de hoy se ha sostenido, y es la ley que quita al licor, o lo pone como una categoría ilegal en los Estados Unidos. Este hombre fue uno de esos que creó y que influenció grandemente esa ley para que se aprobara en el Congreso. Este hombre entraba a los bares a predicar, y allí donde predicaba hacía que las personas dejaran el alcohol, y empezaban a cerrarse las cantinas. Este hombre su forma de predicar era un hombre dramático, era un hombre inteligente, era ocurrente, era una persona extraordinaria. Tenía como cierta habilidad, como si fuera un actor.
y por eso coloco ahí abajo las poses, cada 8 días, como era un hombre importante, una figura pública, cada 8 días, cada semana, salían las monachas, no sé cómo decirlo en México, las expresiones, los movimientos, las formas en que predicaba. Era un hombre que podía recorrer la plataforma o el púlpito de un lado al otro en velocidad, porque obviamente fue beisbolista muy rápido con sus piernas. Y esto lo hacía diferente a todos los predicadores. Si él decía, contaba, predicaba algo acerca de orar, entonces se arrodillaba. Si él decía, se levantó, si saltó, entonces él saltaba. Era un hombre con un poquito diferente en su manera de predicar, y esto llamaba mucho la atención, además que era una figura pública. Muchas personas venían a sus mensajes, los escuchaban. Y de esta manera, mis hermanos, pues hemos terminado con los temas. El último tema es las conclusiones, después de ver todos estos referentes de avivamiento. Volvamos a concluir a donde nos quiere llevar el Señor con toda esta exponencia, con todo este tema que hemos visto acerca de la historia del avivamiento. Tal vez en el futuro se pueda hacer otro taller para aprender más bíblicamente el avivamiento, digámoslo así, aunque vimos mucha Biblia, pero esto era más como historia, como que nos quedara en la mente de estos exponentes, de estos avivamientos que han ocurrido, poder tener esos referentes como parte de la historia para que nosotros podamos saber hasta dónde Dios ha llevado estos grandes avivamientos, estos referentes en toda la tierra. Una primera conclusión es que Jesús es el centro, Jesús es la razón del avivamiento. Cuando nosotros hablamos de avivamiento es para exaltar el nombre de Jesús, no para exaltarnos nosotros como grandes figuras públicas, no. Es Él el centro, Él es la razón, Él es todo. Cuando se aviva la iglesia, cuando se aviva usted en su corazón, en su espíritu, la razón es para que la gracia que tú puedas darle la gloria a Dios, a Jesús, no para que tú seas importante, no con tu don de lenguas, si llega el don de lenguas, no, que no te exaltes tú, sino que más bien exaltes y de gloria a Jesús. Así que esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, si nosotros ponemos los ojos en Jesús, vamos a tener más claro que el evangelio es muerte, es sepultura y es resurrección, como lo veíamos cuando hablamos del bautismo. Está de morir, luego de levantarnos, que es resurrección, y en el medio un lavamiento, ¿verdad? Entonces, eso es bautismo de muerte, bautismo con Cristo fuimos crucificados, y ahora en Cristo todo lo que tenemos, todo lo que somos es para desatar el avivamiento y muchas almas puedan venir, pero dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Otra conclusión que podemos terminar de este tema es que debemos nosotros centrarnos, enfocarnos en quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué somos nosotros? ¿Y a qué es lo que tenemos acceso? A ese poder, a esos dones, a ese avivar, a todo lo que como coherederos junto con Cristo recibimos del Padre. Esos dones espirituales, todo lo que nosotros recibimos y todo lo que somos en Cristo, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Cuando nosotros nos creemos eso, entonces ahí es donde llega el avivamiento. Ahí es donde debemos de clamar para que llegue un avivamiento y para que lo podamos vivir. Y si tenemos claro de que sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos como hijos de Dios, y si nos ponemos a clamar, porque es importante la oración, pedir por el avivamiento, pues ahí sí, como último paso, ahí sí estamos seguros de que vamos a vivir el avivamiento. Hablo a nivel individual,
como también hablo de manera colectiva para toda la iglesia. Y la final conclusión es que nosotros somos una generación de avivamiento en este momento. Nosotros estamos próximos a vivir un gran avivamiento. Somos los que estamos llamados a encender el avivamiento, a producir el último gran avivamiento. Y con esto quiero terminar explicándote qué es lo que falta, qué es lo que viene, cuál es el avivamiento con el cual queremos terminar esta exponencia, este taller, y es que está en la Biblia. Es esa lluvia tardía por la cual estamos clamando. Y dice Joel 2, versículo, te voy a leer principalmente versículo 23. Tú lo puedes leer todo, pero solamente quiero hablar versículo 23 y cierro con el versículo 28. Vosotros también, hijos de Sión, ahí te está hablando a ti, iglesia, hijo de Dios, alegraos y gozaos en Dios, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Sí? Ya ha dado, ya Dios dio esa primera lluvia a su tiempo. Guárdelo ahí, ahorita te explico. Y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Y dice el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Tú podrías pensar que ya el avivamiento la iglesia lo ha vivido, e incluso la iglesia apostólica, el pueblo de Israel vivió este gran avivamiento en la iglesia apostólica, en Hechos 2. Y si es así, quiero explicarte un poco qué es acerca de la primera lluvia, qué es, y la lluvia tardía, perdón. La lluvia temprana o la primera lluvia, si nos centramos en la parte agrícola, porque el pueblo de Israel se mantenía, el pueblo de Israel vivía, el pueblo de Israel comía de lo que daba la tierra, imagínate en un desierto, ellos necesitaban el agua imperiosamente, la necesitaban. Entonces, ellos clamaban por lluvia, ¿sí? Yo recuerdo el profeta Elías, clamó por lluvia y luego, primero clamó para que el agua se fuera y luego clamó para que el agua viniera. El agua siempre ha representado como ese poder de Dios, esa abundancia de Dios en cuanto a las siembras, a los cultivos, a lo que significa el bienestar para el pueblo de Dios, para sus hijos. Entonces, la primera lluvia es algo que sucede en una época del año, no recuerdo en este momento, me disculpan, no sé si es primavera, bueno, no recuerdo exactamente, pero sucede por un tiempo cuando los cultivos ya se había sembrado la semilla, se sembraba la semilla y entonces caía la primera lluvia. Esa primera lluvia no era una lluvia torrencial, no era una lluvia como las que están en este momento pasando en Colombia o en América Latina, que a veces se viene el agua con mucha volumen, caudal. Eso al contrario, pues daña los cultivos, ¿sí? Es una lluvia suave, es una lluvia que llega de primero. ¿Con qué finalidad? Con que la semilla, el terreno sea ablandado un poco, no en exceso, y la semilla pueda nutrirse de esa primera agua, para que empezando la siembra, entonces haya un éxito, haya una garantía de que vas a poder llegar hasta la segunda lluvia, hasta la lluvia tardía. Cuando ya crecen los cultivos, cuando ya tienen una edad mayor, ya es otra época del año, donde ya se cosecha, ¿verdad? Donde ya se pasa la hoz, está a punto de pasarse la hoz. En ese momento los cultivos también necesitan agua. Y el agua que desciende en esa época es un agua que sí viene con poder, con torrente.
Entonces, eso garantiza de que la cosecha al final se dé. Ahora, ¿cuál es la lluvia temprana? La lluvia temprana fue la que cayó sobre Hechos 2, sobre la iglesia apostólica, sobre cuando estaban allí reunidos los apóstoles y descendió el Espíritu Santo y se posó sobre las cabezas en forma de lengua, sobre las cabezas de los apóstoles. Y empezaron a hablar en lenguas y oraban en muchas lenguas y todos oraban y se levantó un avivamiento espectacular. Se levantó algo poderoso y de ahí para allá eso sirvió para que nosotros, o más bien ellos, los apóstoles, sembraran la semilla. ¿Sí? Ahora, antes de la cosecha se espera una lluvia tardía, se espera también un derramamiento de ese avivamiento, de ese espíritu sobre nosotros como iglesia. Y justo antes de que venga Jesús, tiene que llover fuertemente, tiene que descender poder del cielo para que la iglesia pueda, para que la iglesia sea preparada para que venga el segador y pase la hoz. Ese es el último gran avivamiento que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos del Señor, estamos esperando. Y cuando esa lluvia tardía llegue, se derramará el Espíritu con tal poder sobre toda carne. Vea, no dice sobre algunos, como en la época apostólica, dice sobre toda carne. Entonces, preparémonos porque esto no va a ser no va a ser un avivamiento como los que hemos visto. Estamos hablando de un avivamiento tremendo, sin antecedentes, una cosa que nunca hemos vivido, que nunca hemos visto como generación, como iglesia, como pueblo de Dios. Y lo que va a suceder de ahí para allá es todo lo que se va a mover, habrán toda carne, toda rodilla se doblará, toda carne recibirá a Dios, toda. Ahí no van a haber ninguna persona con duda, ninguna persona que no reciba el poder de Dios para arrepentirse. Vamos a vivir tiempos preciosos donde toda rodilla se doblará y todos profetizarán, hijos, hijas, ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visiones. Y dice allí, también dice, como al principio, ¿verdad? Porque en el principio también se vivieron esas cosas. Entonces, iglesia, eso es lo que significa la lluvia temprana, la lluvia tardía y lo que nosotros como pueblo de Dios estamos esperando. Amén. De esta manera hemos terminado con esta clase, con esta taller, esta enseñanza, historia del avivamiento. Muchas gracias a todos. Y bueno, abrimos micrófonos, Pastor Hugo, para comentarios y preguntas. Amén, amén. Gracias a Dios que tenemos nosotros la gran bendición de poder ser parte de este tiempo y sabemos que esta manifestación del gran avivamiento que nos está esperando, tenemos que ser nosotros testigos y trabajar sobre ello. Así que si tienes alguna duda, algún comentario respecto a lo que el pastor James acaba de exponer, por favor levanta tu mano. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún valiente que se atreva a levantar su manita? ¿Tener algún comentario o algo adicional de alguno de ustedes? No. ¿Todo claro? Todo bien, gracias. Ok, ¿alguien más aparte de Silvia? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Recordemos que, como decía el pastor, estamos entrando en la última ola de avivamiento. Se ha hablado demasiado respecto a esta ola en donde habrá las manifestaciones descritas por Joel en el Joel 2:28 respecto se verán visiones, se tendrán sueños de parte de los jóvenes, de los ancianos, y nosotros tenemos que comenzar a trabajar para que todo eso suceda dentro de las iglesias. Somos los responsables de comenzar a despertar el fuego del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Lo hemos dicho muchas veces, nuestro propósito es encender el fuego del Espíritu donde quiera que estemos. Nosotros somos el testimonio de todos aquellos que
que nos observan, que están atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos trabajando, y en la medida en que nosotros nos parezcamos más a Jesús, actuemos como Él y hablemos como Él, la gente va a seguirnos. Así que, obviamente entendiendo que si nosotros nos parecemos a Jesús, van a seguir a Jesús a través de nosotros. Entonces, si hoy estamos dentro de, o estamos a breve tiempo de esta gran ola del avivamiento, chicos, vamos a preparar a nuestros jóvenes. No hay que limitar a nuestros hijos, no hay que dejarle nada al enemigo. Vamos a ponernos en la brecha, a levantar muros y antemuros para que el enemigo no nos arrebate lo que el Señor ya nos entregó en nuestras manos. Esto es un trabajo muy importante de todos nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, como responsables de la iglesia, como responsables de nuestra familia. Así que vamos a trabajar y vamos a luchar todos los días por provocar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Pues creo que no hay duda, comentario. Nos ponen comentarios que toda la información estuvo muy clara, todo correcto. Gracias por la información. Nos comenta ahí Alma, Pastor James, y de verdad que te agradezco mucho porque estos temas, bien dices tú, podemos llevarnos muchísimo tiempo detallando muchas cosas, pero Dios siempre pone lo necesario para que podamos aprender y que tengamos esa comezón de aprender, esa comezón de investigar. Así que si este tema se les hizo interesante, lean más acerca de los avivamientos, lean respecto a estas personas que el pastor James estuvo hablando, la historia de los avivamientos, y de verdad que se van a llevar sorpresas de hombres que se han movido a través de la fe y a través de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos, si gustan, vamos a terminar este tiempo. No se me vayan a desconectar, no se vayan ahí. Vamos a orar para cerrar este tiempo, que podamos cerrar la grabación. Si nos bendices, Paz James, con la oración para agradecer al Señor por este hermoso estudio, por favor. Así es, bueno, vamos a entregar este tiempo que fue de gran bendición para nosotros. Señor, damos gracias, Padre, por tu maravilloso poder, Señor, de tu palabra, Señor, del Espíritu de Dios que se derrama sobre cada persona, Señor, en particular. Tú buscas, Señor, tener una comunión, Señor, con nosotros y nosotros contigo, Padre. Gracias, Señor, por respaldarnos, Señor, con el poder de Dios que viene primeramente de la palabra, pero que también, Señor, se sella con el poder del Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, almas avivadas. Hoy te pido, Señor, que abras, Señor, nuestras mentes, Padre, para recibir lo maravilloso, lo abundante del cielo, Padre. Hoy como iglesia, Señor, nos unimos en oración y te pedimos un nuevo despertar, Señor, primeramente personal, cada uno, Señor, de manera individual, Señor, pueda, Señor, conocerte, que tú hagas, Señor, resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, que nosotros podamos, Padre, venir a ti, Señor, y pedirte, Señor, un arrepentimiento genuino, una conversión, Señor, donde podamos cada vez más, Señor, parecernos a Cristo Jesús, a tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque así como vimos el avivamiento, Señor, de la iglesia, de los apóstoles, Señor, vimos y conocimos, Señor, todo lo que tú has hecho también con tu iglesia en este trasegar, en estos 2000 años, Señor. Padre, te damos gloria, honra, porque sabemos que también vendrá, Señor, un avivamiento final, Señor, para toda tu iglesia. Que tu espíritu, Señor, se derramará sobre toda carne y que nuestros hijos, nuestros pequeños hablarán, Señor, en lenguas, verán visiones los ancianos, Señor. Padre, y veremos, Señor, cómo el poder de Dios, Padre, va a ayudarnos, Señor, a cumplir el objetivo de que toda carne te conozca, Señor. De que toda carne diga que Jesucristo es el Señor. Hoy oramos por nuestras familias, Señor, para que una vez haya ese poder en nosotros a nivel individual, este poder, Señor, se contagie, se pase este avivamiento, esa llama encendida también sobre nuestras familias, Señor,
sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestros hermanos, esas personas allí cercanas en nuestra casa, Señor, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros amigos, Señor. Padre, y que a través, Señor, de tu perfecto amor, Señor, que ha sido depositado en nosotros, nosotros podamos amarlos, Señor. Y a través de ese gran amor, amar a todas estas personas, Señor, pueda transmitirse, Señor, ese avivamiento también a ellos, Padre. Te pedimos que como iglesia, Señor, tú nos lleves al propósito que tú has decidido dar, Señor, sobre cada pastor, sobre cada iglesia, Señor. Esa misión, Señor, que tú nos tienes preparado de manera grupal, podamos nosotros conseguir, Señor, ese propósito universal, Señor, y es que la iglesia esté preparada, que sea como esas vírgenes que llevaron aceite, que se aperaron, que pues, decidieron buscar aceite, Señor, antes de tiempo, manteniendo su llama encendida para cuando venga Jesucristo y arrebate su iglesia, Señor, sea llevada toda esa iglesia, Señor, a esas bodas, Señor, del Cordero. Te pido que en ese tiempo, Señor, podamos nosotros estar listos, Señor, así como el ladrón en la noche, Señor, poder nosotros estar, Señor, listos, Padre, preparados para ese tiempo, Señor, porque tú vendrás, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Como iglesia hoy te pido, Señor, que nos mantengas vivificados, nos mantengas preparados, Señor, y podamos, Señor, ser esos hombres, esas mujeres que tengan llamas encendidas, que puedan transmitir luz a otros, que pueda, Señor, también contagiar allí a los de su propia casa, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que viene un despertar con poder, se avivarán los corazones, niños profetizarán, personas, hermanos, hermanas, tendrán el don de lengua, el don de profecía, todos los dones del Espíritu, Señor, para que tu iglesia, Señor, sea renovada y sea llevada a esos nuevos niveles espirituales, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia que a través de estas clases, Señor, recibió con su corazón, Señor, esta palabra, recibió esta enseñanza, Padre, y ha entendido cuál es el propósito para toda la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos permitiste estar. Te pido, Señor, para Roca Seminario, Señor, que siga viniendo más poder, más revelación, Señor, que siga habiendo enseñanza, Señor, que transforme nuestro corazón, que nos lleven a ser edificados, Señor, de enseñanza en enseñanza, poder transmitir esto a las nuevas generaciones, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por el pastor Hugo, Señor. Gracias por mis hermanos, Colombia y México, Señor, unidos, unánimes juntos, Señor, para edificación de todo el corporativo, de toda la iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a detener la grabación.